Quentinimo, la reine de la vie. Oui, oui, bien sûr. Ah, pardon. Cuenta la leyenda que un torero mexicano, a la conquête de la reine en Nîmes o Arles, brindó la muerte de un toro a un enigmático viejo sentado en una barrera de sol. El apoderado del torero le había sugerido que brindase esa faena al hombre aquel, pues recibiría en agradecimiento buen dinero, argent. Al salir en hombros, volver al hotel, le toreador dijo a su apoderado: ese pinche viejito solo me devolvió un horrible dibujo y además puso por nombre del toro Picoso, cuando en verdad ese animal se llamaba Picante. Los milagros son cosas que suceden muy rara vez, dijo el Quijote. Es una epifanía, porque en realidad, bueno, yo he escrito cuentínimos desde hace muchos años, y el nombre se lo puse por Efraín Huerta, porque él hacía los poemínimos, creo que empezó a hacerlos cuando se quedó sin voz, entonces ahí estaban y bueno, una manera de mantener vivo el Instituto Cultural de México y que se viera que yo no estaba, digamos, tirado en el confinamiento. Empecé por grabar en audio con dibujos míos, pero muy rápidamente se montó rep en el tema y los que hice con rep son 60. Hay otros 80 que son los que hice con mis dibujos que se quedaron inéditos. Esos, pues si nos vuelven a confinar, igual y los vuelvo a leer, ¿no? Quentinimo, el caso del tapabocas. Sherlock Holmes y yo habíamos sobrellevado la cuarentena con Astounding Serenity y Stefapalep, respectivamente. Yo aproveché los días para repasar la anatomía de Grey. Holmes, habiendo consumido su dosis diaria de cocaine, dejó el violín sobre el terciopelo rojo del taburete y procedió a resolver lo que ahora conocemos como el caso del tapabocas. La realidad aumentada, que es una parte muy peculiar de esta edición, que casi te puedes apropiar de ella, justo de lo que decías. Entonces, o sea, ¿cómo fue para ti ver de repente como toda este montaje de ese libro y de, caray, o sea, ¿te lo imaginaste de esa manera? No, cuando empezaron a decirme las cosas que proponían que se puede hacer con el teléfono y con la aplicación, bueno, se me ocurrió la gran frase yo creo que fue la gran frase del año para mí, que es: la nueva normalidad será la realidad aumentada. Y ya con eso navegué, hice una columna y con eso navegué pensando, bueno, ya le voy a entender muy bien a esto. Y ahora que ya llegó a mis manos el ejemplar, no tiene explicación para mí. Reconozco que para las personas de mi generación y los mayores, hay que decirles, qué bueno que te gustó el libro y el papel y la tipografía y que puedes abrirlo como un álbum japonés. Por aquí tengo uno, pero tienes que bajar una aplicación. No tienen ni idea qué es eso. Y una vez que pasan de esta experiencia que estoy haciendo yo aquí a la otra, que es acercar el teléfono, bueno, ahí ya todas las películas, las caricaturas de los supersónicos y todo lo que nos habían dicho hace 50 años, resulta que ya nos alcanzó, ya nos rebasó. Pero fíjate que me recuerda a los libros de mi infancia que se llamaban Pop-Up. Ajá, sí, justamente. Cada uno en su época. Claro, Sí, claro. pues, Aquí en España, de hecho, hacían unos que me gustaban mucho, de unos cazadores en el África ardiente. Y me acuerdo que un primo rompió uno y lo quería yo matar.
Pero bueno, ahora le voy a mandar su librito de cuentínimos para ver si es capaz de romperlo. ¿Cómo escogiste esas historias? ¿Cómo escogiste a los personajes? De los 60, 30 son ocurrencias mías que tenía yo que hacer a veces con mucha prisa para enviárselo a Rep Argentina y que a Rep se le ocurriera dibujar. Pero Rep es un genio y es también un duende muy pícaro porque luego al día siguiente él mandaba el cuento y yo tenía que inventar el cuarentínimo. La misteriosa desaparición de una estatuilla de oro puro durante la celebración de una cena a la luz de las velas, con 7 comensales a la mesa, faisán de plato fuerte, vino blanco del Rin, y en una esquina del comedor nadie había advertido la repentina aparición del inspector Hercule Poirot. Pero a veces los mandaba con muy poquito tiempo, entonces tenía yo que hacer al vapor el texto de algo que ya estaba en papel. Y luego además la travesura que él usó agua, tierra, lodo, fuego. Uno de mis favoritos es Todos los fuegos, el fuego, porque le prende fuego y ese dibujo desaparece delante de tus manos, en las yemas de tus dedos que lo estás leyendo. Entonces, también hay que reconocer, y yo soy consciente, de que yo soy muy aburrido, es decir, incluso los chistes son siempre más o menos en el mismo tono. Siempre trato de recomendar lecturas, siempre quiero contagiar cantantes o autores o a veces hasta toreros. Ahora, lo de Sinatra resultó ser un homenaje sin saber que en realidad estaba yo abrazando a Pete Hamill, mi amigo, gran periodista, al que se lo mandé, por cierto, y alcanzó a escucharlo antes de fallecer, falleció. Era una manera de homenajear a mis fantasmas. Y sí, supe que algunos de los lectores o del auditorio se han pasado a leer a los libros. Han buscado a Pessoa o a Agatha Christie, pero no era un propósito, digamos, no era un encargo. A mí nadie me encargó promover la lectura ni nada de eso. Simplemente lo que quería era salir al balcón y aplaudir la vida que se supone que quedaba de lejos. Y que justo sobre eso, al principio de la cuarentena ustedes ya llevaban, creo que 28 días, ¿no? En encierro y yo lo que veía en Jorge era una persona como muy tocada, ¿no? Muy tocada en el sentido del sentimiento que se sentía en ese momento en España, ¿no? De que era pues un luto nacional y que al día de hoy pues continúa siendo, pero en ese momento yo te veía un poco desencajado y creo que escribir estos cuarentínimos ahora te ayudó mucho, ¿no? Tú hablabas ese día que platicábamos contigo mucho de, había artistas que tú creías que en este confinamiento iban a comenzar a crear cada uno desde su trinchera, ¿no? Y yo creo que ese fue tu caso, ¿no? ¿Tú crees que estos cuarentínimos también te ayudaron a salir de esta cuarentena, a poder enfocarte en otras cosas? Bueno, aquí me toca lanzarte un piropo porque siempre me has caído muy bien y me gusta mucho lo que tú haces y cómo armas tus párrafos verbales desde no sé qué época te conozco. Quizás estabas en la primaria, pero fíjate que ahorita me levantó mucho el ánimo no estaba consciente de que iba a platicar contigo, porque he vuelto a caer en lo mismo. Aquí se está poniendo de nuevo la situación muy fea y muy probablemente nos van a volver a confinar. Eh, el alarde de las Navidades permitió juntarse a muchísimas personas con sus familias, pero ahora estamos pagando el precio. Y a mí también me duele mucho y me dolía mucho desde el principio imaginar a México.
Y entonces, el hecho de poder tener esta conversación me levanta el ánimo y ya hasta estoy pensando qué voy a hacer al rato. Y así pasó con los cuentínimos. Engancharme con Rep, con el cual yo ya tenía amistad, pero se convirtió en un amaciato esto, porque la admiración que yo le tenía creció exponencialmente. O sea, yo le mandaba un cuentínimo diciendo, este güey no va a ser capaz de, a ver qué se le ocurre a este pobre güey. Y luego al día siguiente yo decía, ¿y qué será lo que me envía? Y hay cosas preciosas de colorido, de fondo, de perspectiva, de ingenio, que de veras yo ya estaba con ansias de recibir el siguiente. Fue muy triste el día que le avisé, yo ya regreso a la oficina y por ende ya no sería honesto seguir haciendo el ejercicio, hay que darlo por terminado y llegamos a 60, creo que en realidad hicimos 62, pero, y bueno, y yo tenía los otros, ¿no? Efectivamente, estoy alargando mucho la respuesta, pero es que falta mencionar algo. Los escritores que se quejen de esto tienen un tornillo zafado, porque en realidad esto es la vida. Que nos confinen significa que no podemos salir a pasear, a las librerías, a los cafés, en mi caso, no poder gozar Madrid, que es una ciudad que se camina, y Madrid sigue siendo muy triste sin turistas. Ahora que nevó fue una belleza blanca, pero todos salimos a una epifanía efímera, pero quedamos cortados del mundo como para recordarnos que no hay aviones, no hay trenes, hay muy poco transporte que entra y sale, y es un milagro que se siga abasteciendo. Y entonces, en ese sentido, el que es escritor depende mucho de latas de atún, de comida instantánea, de horarios volteados. Entonces había una trampa también en digamos, lamentar el confinamiento. En realidad era una gran oportunidad para volver a leer cosas que yo leí de joven y por fin cumplir con leer Guerra y Paz, por ejemplo, que es extraordinaria. La apuntaré en mi lista. Sí, tiene talento. Ese güey va para arriba. Ay, pues muy bien, Jorge. Ya por último, justo, ¿no? Esto del confinamiento, por primera vez estuvimos confinados en muchas partes del mundo y pues justamente Rep, ¿no? Rep no es que esté en España, no está en México, Rep está en Argentina, ¿no? Sí. Y cómo en ciertas historias, ¿no? En ciertos cuarentínimos también, tú lo narraste desde tu realidad y él lo ilustró desde la suya y al final convergen. O sea, ¿tú cómo ves esta parte de que convergan las realidades en distintas partes del mundo? Ay, caray. Miguel Repiso es un genio. Es un cuate que tiene una iluminación instantánea, aparte del talento y aparte de dominar técnicas, porque se necesita ser un auténtico artesano y no solamente artista para prenderle fuego a un dibujo y que se queme como mejor conviene. Miguel dice que para él fue un propedéutico cuando empezamos, porque en Buenos Aires todavía no estaban confinados y todavía resonaba la imbecilidad del vecino Bolsonaro que dijo que era una gripiña. Una vez que entraron al confinamiento, yo también noté que a él ya lo asediaban un poco las paredes y parece ser que le da por expandir la vegetación de sus dibujos, ¿no? Todo esto funcionó de maravilla y lo entendieron, para empezar, musicalmente los que hicieron el libro, porque los 60 cuentínimos son musicalizados por Santiago, Sebastián,
mis hijos, y por el gran Grillo Grillasca, que es hermano del diseñador y editor de Minerva. Todo está entre hermanos. Entonces, cuando nosotros terminamos el bulbo, digamos, de la planta, y Santi me informó que se les había ocurrido hacerlo libro, bueno, yo tenía una idea y Rep tenía otra que nos hizo llorar cuando vimos en qué se convirtió. Ahora los lectores tendrán un testimonio gráfico, visual, musical, táctil, de algo que espero no olvidemos jamás. No estamos solos, nos queda la imaginación siempre por encima de cualquier confinamiento y hay un gran respeto por los trabajadores, los constantes, los que trajeron la comida a casa, los que cuidaron en los hospitales. Irónicamente, yo terminé el año 20 yendo al hospital, estuve confinado no por COVID, sino por una nueva rara enfermedad que tengo del azúcar, que se llama diabetes, y yo no tenía. Y el pavor era estar en un lugar en donde los pasillos estaban poblados por personas despidiéndose del planeta, ¿no? Y el libro quedó como mi regalo, mi premio. Me lo trajo Santi en propia mano. Llegó con nieve, llegó con una nevada. Entonces yo creo que es buen augurio para el libro y ojalá y se venda mucho. Pues sí, pues puras buenas noticias, esperemos que así sea. Jorge, yo te agradezco muchísimo por este momento, te agradezco por dejar entrar las nuevas tecnologías a sus escritos también, ¿no? Porque también es una posibilidad de que en conjunto trabajen, ¿no? Muchas partes y muchas generaciones y muchas cosas. De verdad, muchísimas gracias por siempre estar. Cuídate mucho, besos a México y en la primera oportunidad prometo invitarte por lo menos 5 de suadero. Perfecto, sí me los echo. Cuídate mucho, Jorge. Gracias. Bye.